Pues empezamos y dando gracias al Señor. Vamos a estar elevando una oración al cielo para dar gracias al Señor por su bondad. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. No tenemos palabra para agradecer tu bondad, tu favor, tu misericordia, que como registra tu palabra son nuevas cada mañana, donde podemos experimentar, Señor, cada día ese favor tuyo hacia nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos y pedimos, Dios, que la asistencia de tu Espíritu Santo para compartir esta palabra y que la vida del resucitado sea impartido y afirmada en cada uno de sus corazones, Señor. Te damos gracias por todo, Dios. Tú eres el que lleva toda exaltación, toda alabanza, Señor. A ti sea la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Oh, gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias. Aleluya. Oh, vamos a compartir en esta mañana bajo el tema conociendo nuestra posición como iglesia. Quiero hablarle a la iglesia del Señor, a la iglesia del ahora, la iglesia que conoce su definición y su asignación, que entiende los tiempos y funciona en un pacto vigente para enfrentar los retos, pero también las amenazas que se expresan, pero que también aprovecha las oportunidades para ser efectiva en el tiempo y la generación en que nosotros estamos viviendo. Una iglesia entendida de quién es, con un sentido claro de identidad, que la posiciona para luego hacer, o sea, la posiciona en el ser para luego hacer. Y no es que trata de hacer iglesia sin ser iglesia. Entendemos que la iglesia tiene una misión en la tierra. Ella es un agente que tiene una expresión, tiene una naturaleza y su realidad en ella. Ella no es un asunto de lo que el hombre imagina, de lo que ella debe ser, porque ella es totalmente espiritual, porque Dios en su propósito eterno ha determinado que sea la iglesia la que lo dé a conocer a Él, que ella dé a conocer lo que conoce y a quien conoce, a aquel que se le ha aparecido, y como lo ha visto en su interior, ella se ha constituido en un testigo fiel de aquel. Cuando nosotros vamos a la palabra y nosotros vemos la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, nosotros podemos ver cómo expresa Juan su experiencia de ese testimonio, del ser testigo. La palabra dice así: acompáñanos allí, Biblia en mano, si hay algo que quieres apuntar, papel y bolígrafo, pero por sobre todo la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nosotros vemos cómo Juan se describe como testigo de lo que sus oídos oyeron, de lo que sus ojos vieron y contemplaron, pero también de lo que sus manos palparon. Él estaba diciendo, en otras palabras, yo puedo hablar del que conozco. Pero fíjese que es interesante cuando nosotros vemos el testimonio de Pablo. Pablo, hablando a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, tiene una experiencia diferente. La palabra del Señor dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él también se refiere de sí como un testigo fiel, de alguien que le fue presentado, pero de una manera distinta. Juan lo vio físicamente, pero también lo discernió espiritualmente. Pero a Pablo le fue revelado y también lo vio, pero lo vio y lo escuchó dentro de su corazón.
Y Pablo no desestimó nada de la encomienda que le fue dado. Por eso nosotros podemos ver que en el libro de los Hechos, él puede decir, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él se preparó para hablar de aquel que se le había revelado. Cristo también se le ha revelado a los hijos que hoy conforman la iglesia para ser testigos de él. Por tanto, la iglesia del Señor tiene una función en este y en todos los tiempos. Una para los que no están en Cristo. Tiene una función para con ellos. Y la otra función que es sumamente importante es para los que sí están en Cristo. Para los que no están en Cristo, la iglesia tiene las llaves al cielo. No es la puerta es Cristo. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 19. La palabra del Señor dice así, Cristo diciéndole a sus discípulos, hablando de lo que sería la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cristo creó la puerta, nos dio las llaves. A través de su muerte, sepultura y resurrección, Él se convirtió en aquella puerta perpetua, en una puerta abierta para todos los que quieren salir, ya que Él no pretendía ser la solución a este mundo, sino vino a hacer el juicio de él. Él no vino a mejorar la condición adámica, sino que se constituyó en aquella puerta de escape, aquel éxodo para aquellos que querían salir de esa condición y ser un nuevo hombre, una nueva criatura. La iglesia es ese cuerpo espiritual para aquellos que salen del mundo, para aquellos que abandonan o dan muerte al hombre adámico, al primer Adán, y salen de la tierra de esclavitud, ¿verdad? Para una nueva vida en Cristo. A eso hemos sido llamados también para ser testigos de aquel, ¿verdad?, que se nos iluminó y que pudimos ver y contemplar desde nuestros corazones. Para ellos nosotros somos la luz del mundo. Pero no porque nosotros hayamos recibido la religión correcta, porque no se trata de religión. Pero tampoco es porque nosotros tenemos la creencia perfecta, sino porque la persona que es la luz está en nosotros. Y ese Cristo en nosotros, para aquellos, es la esperanza de gloria. Somos la luz en medio de una tierra en oscuridad. Esa es nuestra función con respecto a aquellos que no están en Cristo. Pero para los que sí están en Cristo, nuestra función es mucho mayor. La iglesia es ese cuerpo de Cristo llamados a experimentar la inescrutable riqueza de Cristo, esa plena relación que Él tiene con su Padre y ser llenos, escuche, y ser llenos de esa medida, de toda esa plenitud de Él. A todos nos dio una medida y no es que tú tienes toda la medida, tú tienes una medida en el cuerpo de Cristo para que todos juntos, siendo edificados, siendo perfeccionados, podamos alcanzar esa plenitud. Hay un propósito de que alcancemos esa plenitud. Efesios capítulo 3, versículos 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si nosotros queremos entender a la iglesia y su operatividad, debemos ver a Cristo. Solo en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hemos sido llamados a conocerlo a Él para poder darlo a conocer. Y sé que es un tema de nosotros en uno de los niveles del discipulado, conocerlo a Él para darlo a conocer. Esa es la iglesia que cuando llega a conocerlo tiene un mensaje y se constituye en la voz de ese que le ha hablado y no lo que la gente está diciendo hoy.
No, ni lo que la gente quiere oír. ¿Por qué razón yo estoy diciendo esto? En los días que nosotros estamos viviendo, hay mucha gente que está esperando y está demandando ver una iglesia que manifieste señales. Sí, señales. Usted sabe, con este asunto del COVID, hay gente que está esperando que la iglesia haga retroceder el COVID y las consecuencias. Los pastores estamos en el ojo de la tormenta y usted no se exime de esto porque usted es iglesia. Hay una demanda de los hombres de este tiempo, demanda de señales, demanda como que si nosotros podemos darle órdenes a Dios. Amados, Dios dispone de los tiempos. Aunque Él no vive en el tiempo, su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Aunque nosotros no entendamos todo, Él es el dueño de la vida. Lo más triste de la gente que demanda señal, no quieren la responsabilidad, quieren el favor, pero no están interesados realmente en conocerles a Él. Por eso es nuestra tarea de poder ser luz a ellos, de poder ir a ellos como luz y esperanza para que ellos escapen con la llave que se nos ha dado, ellos puedan entrar por la puerta que es Cristo. Ojo, iglesia, no permitas que nada, que nadie, ni que ningún comentario de las redes te desenfoquen de quién eres y cuál es el mensaje de lo que Dios te ha dado y de lo que Él espera de nosotros. En otra oportunidad yo les estuve hablando acerca de la experiencia de Juan en Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 13, donde nosotros vimos y compartimos de una forma clara el deseo de Dios de revelarse al hombre, para que el hombre le conozca y que éste no se distraiga con las cosas. En el versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis vemos que Juan se expresa y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y ese es el deseo de Dios, que el hombre se vuelva para poder verle, para poder conocerle, para que pueda experimentar y también convertirse en un testigo de Él. ¿Sabe? Hoy Dios nos ha hablado por el Hijo, así como nos dice el autor de Hebreos. Y nosotros como la iglesia somos los llamados a hacer la expresión de Él aquí en la tierra para darlo a conocer. En la palabra del Señor nosotros podemos ver modelos de iglesia que fueron desafiadas y aprovecharon su momento y su oportunidad. Aunque el pecado, quiero decirles que el pecado es el mismo en todos los tiempos, solamente que con diferentes expresiones. Y quiero que usted vaya conmigo. La iglesia modelo fue la iglesia de Éfeso, pero también quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de la iglesia de Roma. Y yo quiero que usted me acompañe allí en su Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 8 al 11. Vamos a estar leyendo la palabra. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La iglesia de Roma era una iglesia grande, que Pablo daba siempre gracias a Dios por ella. Pero note algo, cuando Pablo escribió esta carta, él no conocía personalmente a la iglesia que se reunía en Roma. Solamente la conocía por referencia de lo que había escuchado acerca de ella. Esta iglesia era una iglesia que tenía un testimonio acerca de Cristo y era poderoso. Dice que se hablaba de ella a través de todo el mundo conocido, porque esta gente se manejaban como verdaderos testigos de un Cristo que se le había revelado en sus corazones y que estaba siendo expresado, que estaba siendo manifestado. Esta era la vivencia
influencia y la experiencia de esta iglesia. Ahora, si nosotros miramos el contexto de los ciudadanos de Roma, eran conocidos por su inmoralidad, su libertinaje, su carnalidad, su extravagancia, ese desenfreno que había entre ellos. El materialismo tenía lugar en sus vidas a tal magnitud que no podemos ni siquiera tal vez hoy describirla. La borrachera, la idolatría, la avaricia, el orgullo, el egoísmo, el pecado, la corrupción en su más alto nivel. Esta iglesia, ¿verdad?, naciente, no se dejó amoldar por todo esto. Los creyentes de Roma estaban firmes en Cristo. Ellos llevaban vidas puras. Ellos sabían a lo que se le había llamado. Ellos proclamaban el evangelio de Jesucristo y la necesidad que el hombre tenía de moralidad y de justicia en sus corazones. Esta iglesia permanece con un testimonio o como un testimonio para la iglesia de todos los tiempos. Amados, no importa cuán inmoral, cuán bajo, cuán contaminado e inconsciente, déjeme decirle, inconscientes o corrupta puede ser esta sociedad, ¿sabe? Porque la inconsciencia también es pecado. Hago un llamado a las personas. Nadie quiere ser contagiado con el COVID. Nuestra ciudad está siendo bien golpeada. Pero las personas que salen positivo, se les recomienda, aun cuando sean asintomáticos, que se queden en casa. Porque usted no sabe con quién usted va a tener contacto. Y que si el cuerpo de la otra persona podrá resistir. La inconsciencia también se cuenta como pecado, porque estás actuando con alevosía. Quédate en casa por ti y por los demás también. Sé empático con tu prójimo, ámalo. La iglesia del Señor debe estar firme en y por Cristo. Cuando nosotros vemos a Pablo que exhorta a esta iglesia, que a pesar de todas las demandas que podía tener del sistema, del mundo en que estaban viviendo, ellos nunca se amoldaron. Y quiero llevarlos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esto es un versículo muy conocido entre nosotros. Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo general, cuando nosotros tocamos este versículo, nos agrada más aún las otras traducciones cuando dice: cambia tu forma de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Y esta parte habla acerca de la transformación del hombre. Pero esta primera parte del verso es muy interesante y es lo que Pablo empieza enfatizándole. Dice: no te conformes a este siglo. Aunque a hoy los hombres les cueste entender la voluntad de Dios, yo quiero compartirles algo que aprendí en estos días y me pareció tan interesante, y es acerca de la vida. Siempre he manejado el concepto, la vida, de lo que describe la Biblia acerca de la vida referente al hombre. Y yo he manejado el concepto, o manejaba hasta ese momento, de 3 tipos de vida. O sea, la vida bios, que es la que es la vida física, es la vida biológica, la que se describe y nosotros conocemos como aquella que nace, crece, se reproduce y que muere. También tenía conocimiento acerca de la vida suché, la vida de la psiquis, donde participa la mente, donde también hace referencia a la vida del alma, donde está el asiento de todas nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y la otra vida, que para mí es la más importante de todas las vidas, que es la vida Zoé, que representa la vida de Dios, a la vida eterna, y que solamente está en Dios y es Él quien la imparte. Pero tuve la oportunidad de conocer un cuarto tipo de vida, y esta es la vida anástrofe. Sí, yo quiero compartirla con usted, iglesia, anótelo por ahí, la vida anástrofe. La vida anástrofe, ese es el estilo de vida, es el
estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrolla una persona, ya sean de forma individual o de manera colectiva, y de esta manera satisfacen sus necesidades como seres humanos para alcanzar su desarrollo personal. Además, cuando un estilo de vida, se dice, satisface las necesidades emocionales y sensitivas, la persona lo incorpora como una rutina en su vida y se crea una rutina de hábitos, es decir, crean su estilo de vida. Y este tipo de vida llega a constituir realmente las características culturales de la sociedad, aunque muchas de ellas son contrarias a los principios bíblicos. Mire, no es que todo en esta vida sea malo, porque usted quiere prepararse para satisfacer de repente el querer ser un profesional para poder. No es que todo sea malo. Lo que sí tenemos que tener cuidado de que no caigamos en querer satisfacer las demandas del tiempo, de la cultura, del sistema en que nosotros nos estamos moviendo. Ese es el cuidado. Cuando nosotros realmente tenemos la vida Zoe, esa vida sobrecoge todas las demás vidas, porque tú no puedes menospreciar la vida bios, porque la vida bios tú tienes tu responsabilidad. Tú tienes que ser mayordomo del templo que Dios te dio. Cuando vemos la vida Suche, que es la vida del alma, que es la vida de la mente, tú tienes que cuidar tus pensamientos, someter la vida del alma a la voluntad de la vida Zoe, que es la vida del espíritu, pero también la vida anástrofe. Por eso la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios. O sea, lo de Dios siempre va a ser primero. Cuando la vida Zoe se nos es impartida, entonces nosotros podemos aún la vida anástrofe, poder sujetarla y poder someterla. Por eso nosotros vemos al apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo 18, él le dice a la iglesia: ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, o sea, nosotros, o de esta sociedad, nosotros fuimos rescatados de allí. Cristo nos rescató de allí. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Aquí en este verso 2 dice: no te conformes a las demandas o lo que te propone esta época o el sistema. No te conformes a todo ello. Esta gente puede estar demandando muchas cosas, pero nosotros no estamos aquí para complacer las demandas de ellos, sino para darlo a conocer a Él. Por eso es mi interés de que usted como iglesia tenga claro esto. Usted no está aquí y que la gente le esté llamando y esté tratando de que como iglesia, sí, qué bueno, es la oportunidad. Nosotros tenemos que empatizar y entender el tiempo y la oportunidad y presentar a Cristo, no pretender que usted es la solución. No, usted no es la solución. La gente está demandando como si nosotros somos el canal. La solución siempre será Cristo. Nosotros somos testigos de esa vida y queremos darla a conocer. No son los milagros, hermano. Los milagros, los que demandan las señales. Recuerden, la Biblia dice que estos son los incrédulos. Los hijos estamos llamados para expresar la vida que portamos, la vida del resucitado. Tenemos que estar firmes como luminares en este mundo, haciendo siempre la diferencia. La iglesia, por naturaleza y por definición, es la protagonista de la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y estas cosas son fundamentales para el avance del reino en este tiempo y en las generaciones futuras. Y estas cosas solamente serían posibles si la iglesia puede tener una clara comprensión y concepción de lo que ya Cristo ha hecho, de lo que Dios ya ha hecho en Cristo, y de que conoce el pacto, como dije en el inicio, conoce el pacto en que ella ha sido establecida, y al mismo tiempo puede comprender la gracia que tiene, la gracia que se le es dispensada, la gracia que porta para poder permitir que lo que el Padre ya ha hecho en Cristo y nos lo revela a través del Espíritu pueda alterar nuestra realidad presente. Por eso la iglesia gestiona
lo que se le ha encomendado, desde una obra consumada, aunque sea en contextos diferentes. Nosotros somos la expresión de Él, aunque el fruto sea el mismo. ¿Sabe? Cada contexto, cada temporada nos va a presentar retos. Cada reto nos va a presentar oportunidades, si es que respondemos de la manera correcta. Se dice que históricamente se ha comprobado que la iglesia responde más cuando está siendo retada. Sí, nosotros estamos siendo retados. Cuando nosotros enfrentamos situaciones, dice que la iglesia despierta en ese momento y ella regresa a su posición de donde nunca debió haberse movido, aunque tenemos que estar conscientes que a veces se desubica o desloca o se desenfoca, pero regresa para nuevamente, siendo y estando enfocada, puede cumplir la misión que se le ha otorgado. Y nada de esto, amados, nada de esto que nosotros estamos experimentando y que nosotros vivimos es nuevo. Estas demandas, estas situaciones, la iglesia lo ha experimentado desde el siglo I. Las demandas de los hombres quieren satisfacerse ellos, los hombres quieren satisfacer sus demandas, pero nosotros no fuimos puestos aquí en la tierra para satisfacer la demanda de ellos, sino para dar a conocer a Cristo. Así es que si el evangelio que tú tienes, si el evangelio que tú portas es solamente letra, es solamente algo que tú tienes en la cabeza, quiero decirte que algo le hace falta. De repente tú puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, o todas las doctrinas del Nuevo Pacto, o las doctrinas que hay en la palabra, y no ser transformado. Pues déjame decirte que todo esto solamente en tu vida está como una información. No hay vida del Espíritu allí. Nada ha bajado y nada ha podido ser transformado en ti. El Señor hace que nosotros, ¿verdad?, no tengamos solamente una palabra en lo natural. Él lo que quiere es que nosotros lo tengamos y lo vivamos a Él espiritualmente, para mostrar que la vida que transforma realmente es asunto del Espíritu y que no se trata de la letra. Recuerde que se nos dijo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La vida que nosotros tenemos o que la iglesia del Señor porta es totalmente del Espíritu, es espiritual, es un asunto de espíritu a espíritu. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero concluir todo esto? Todas estas cosas que he dicho. Es que nuestra confrontación no es con las personas. Nuestra confrontación es con el sistema. Porque la manera como nosotros podamos percibir a las personas será la forma como nosotros vamos a responder ante ellas. No olvide que Jesús tuvo compasión de ellas. Dice, cuando las vio dispersas como ovejas y sin pastor, tuvo compasión. El desafío que nosotros tenemos hoy como iglesia es grande, pero entendamos que también es la mayor oportunidad que tenemos y hay que aprovecharla. ¿Quiénes deben ser los beneficiados o los mayor beneficiados de esta temporada? Los nuestros. Dígale que está al lado, son los nuestros los que deben ser los mayores beneficiados. En este tiempo que hemos estado en casa, hemos podido afirmar lazos, afirmar la vida de los nuestros, de nuestros hijos, en nuestra relación como matrimonios, esposos, esposas, padres, hijos, han podido ser afirmados. Ellos son los mayores beneficiados. Nosotros estamos siendo testigos de Él, pero primeramente ante ellos. Nuestra familia, nuestros vecinos, gente con que nosotros vemos la necesidad, empatizamos con ellos, compartimos con ellos, no una religión, compartimos la vida que nosotros portamos. Nuestros compañeros de trabajo, aquellos que tienen la oportunidad y que todavía pueden ir a sus puestos de trabajo, están
Usted es un testimonio de la vida que porta. Usted es un testimonio de Cristo. Usted es un testigo de Él. Délo a conocer para que ellos también puedan dispensar de esa gracia que usted disfruta. Los nuestros son los mayores beneficiados de esa vida que nosotros portamos, de esa misión que tenemos como iglesia, de ser testigo y de ser luz y de poder llevar esperanza a aquellos que se sienten desesperanzados. Nosotros pensábamos, pudimos llegar a pensar que esto que estábamos viviendo cuando empezó tendrían unos 2, 3 meses, pues han pasado ya más de 4, 5 meses tenemos y todavía no le vemos salida a esto. Nuestra salida y nuestro descanso solamente está en el Señor. Cuando nuestras vidas están ancladas en Cristo, podemos tener paz. Podemos saber que todo lo que nosotros nos acontece y de lo que nosotros estamos experimentando aquí abajo está coordinado con la buena voluntad de Dios. Y no lo olvide, siempre recuérdelo. Es buena, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Iremos a ellos, iremos sí a nuestros conciudadanos como verdaderos testigos de Cristo. Tuve la noticia de que las autoridades de la provincia mañana van a estar en el paseo marino orando y clamando a Dios. Y clamar a Dios es estar pidiendo y expresando que humildad y pidiendo de Dios misericordia, porque en nuestra humanidad no hay respuesta a esto. Y saber que nuestra respuesta y que lo que necesitamos depende de Dios es bueno. Nos uniremos desde acá en oración con ellos para que realmente ellos puedan tener favor de Dios, primeramente que se han revelado, que el Señor se les revele a sus vidas para que también puedan experimentar el milagro que ellos están esperando. Lo primero siempre debe ser lo primero, que el Señor se les revele a sus vidas para que puedan experimentar el favor esperado. Damos gracias a Dios por ello y como ciudad lo necesitamos. Tenemos que dejar de ser inconscientes y ser conscientes, tratar de concientizar a nuestros conciudadanos que lo que estamos viviendo es responsabilidad de todos y que no podemos vivir nosotros como iglesia y no pretendas que vas a vivir para satisfacer la demanda del sistema. Tenemos una misión y debemos estar claro en ella. Para los que no conocen al Señor, ser la luz, ser una voz de esperanza, pero para los que estamos en Cristo y los que sí conocemos, continuar bebiendo, tomando, como dice Juan, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, ser edificados, ser afirmados, para que en esa medida podamos alcanzar como iglesia la plenitud en Él. Les amo, iglesia, mi abrazo para con ustedes. Quiero orar, usted que está allí, sea afirmado en esta palabra. No deje que nada ni nadie los mueva. Nosotros como iglesia oramos, sí oramos, apelamos, pedimos de Dios, su misericordia sea con nosotros en este tiempo, porque no está en las manos de los hombres. No somos, tampoco somos menoscabados, no somos menos, somos iglesia del Señor. Y no es que no hay poder de Dios, sí hay poder. La vez pasada le hablé del poder que actúa en nosotros y no hay mayor poder. Mire, no hay mayor poder que el que Cristo se nos revele, que el que Cristo se revele a una vida y pueda salir de un estado de muerte espiritual a una vida eterna. Ese es el mayor milagro y lo que el poder de Dios puede hacer y obrar en la vida de un hombre. ¿Sabe? Hay mucha gente que respira, pero están muerta. Y hay mucha gente que tal vez hoy no está con nosotros, que ya ha partido, pero ellos están vivos. Esa es la verdadera vida. Esa es la vida de la cual nosotros somos testigos. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por este día que tú nos has permitido para afirmar a tu iglesia, que sea edificada, Señor, que siga siendo
perfeccionada, así como tú la diseñaste, Señor, hasta que podamos nosotros llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, que no seamos, Señor, conformados ni amoldados a las demandas de este sistema ni de este siglo, Dios, sino que podamos ser afirmados en ti, Señor, en tu palabra, en tu verdad, Señor, continuar caminando como aquella fragancia, Señor, tuya, para poder expresar y ser luz en medio, Señor, de esta tierra que tanto lo necesita. Padre, te doy gracias por la vida de todos aquellos que están del otro lado, Señor, a través de estas redes, Señor, y sus vidas pueden ser afirmadas y puedan ellos despedir cualquier rumor, pensamiento, sentimiento que no proviene de ti, que vino a causa de alguna demanda externa, Señor, y no es que seamos participantes de ello, Dios. En el nombre poderoso de Jesús los afirmo para la gloria tuya, Señor, y sea tu vida expresada en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que hoy por primera vez escuchan esta palabra, y te pido que tú te reveles a su vida, así como lo hiciste con nosotros, Dios. Que tu luz les alumbre, que sus oídos espirituales sean despertados para escuchar tu voz y poder experimentar la vida, ese nuevo nacimiento, Dios, y poder entonces convertirse así como tu iglesia, sumarse, Señor, a esta multitud de testigos que somos en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por la labor que haces en cada uno de nosotros, por tus misericordias en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Amados, recuerde, quiero darle un anuncio antes de cerrar. Usted que está allí, recuerde compartir en las redes, recuerde también visitar nuestro canal de YouTube. Le pedimos que pueda entrar al canal de YouTube para que pueda seguir teniendo movimiento. Recomiende la página, comparta el mensaje. Otros también deben escuchar esto y deben ser afirmados. Pero tengo una noticia todavía más interesante. La próxima semana, Dios primero, vamos a tener con nosotros la iglesia de Brazos Abiertos. Vamos a tener a nuestro apóstol Basilio Patiño ministrando a la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ponga allí su amén. Amén. Estamos agradecidos. Gloria a Dios. Y estamos preparándonos para eso. Y usted tiene que ser una voz que usted pueda compartir con otros para que cuando Él esté ministrando pueda haber una iglesia presente, una iglesia que está allí activada desde temprano y comparte con otros. En la semana voy a través de los medios y de las plataformas mandarles lo que se conoce como el flyer para que usted también pueda promocionarlo y pueda invitar a otros a compartir con nosotros. Les amo, iglesia, le mando un abrazo fuerte a todos y que la paz del Señor siga gobernando sus vidas.